Buenos días, yo soy Gerardo Olvera Leal y hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de aprendizaje para la materia de síntesis orgánica, el cual trató de una síntesis experimental de un compuesto orgánico. El responsable de esta materia fue el doctor Eugenio Hernández Fernández y mi asesora de laboratorio para este proceso fue Jimena Ramírez Zempoalteca. Aquí podemos ver un breve resumen de todo lo que se verá en este trabajo. Primero que nada, una breve introducción al mismo, después la parte experimental y la metodología que se utilizó, seguida de los resultados y una conclusión para de este trabajo, además de la referencia que utilizaron para investigar algunas cosas. Primero que nada, comenzaremos con la introducción de este trabajo. Primero que nada, vamos a repasar el producto que debemos obtener de esta síntesis, el cual va a ser un aminofosfato. Estos aminofosfatos son análogos a grupos carbonilos y están compuestos principalmente de un grupo fosfato y un grupo amino. Aquí de hecho en la diapositiva podemos ver el ácido aminometilfosfónico, que es el aminofosfato más simple que existe. Hablando un poco más de la reacción que se va a llevar a cabo, esta va a ser con tres principales reactivos, los cuales son la benzohidracida, el 4-dietilaminobenzoaldehído y el difenilfosfonato. Estos todos juntos van a ser un compuesto aminofosfato que veremos más adelante, y estos serán, como ya mencioné, los tres reactivos principales de toda esta reacción. Antes de comenzar a hablar de la reacción en sí que se lleva a cabo en el laboratorio, veremos un poquito de la importancia de este grupo de compuestos que son los aminofosfatos. Estos cuentan con una gran variedad de aplicaciones en las áreas biológica y farmacéutica. Más que nada, primero como inhibidor de enzimas, ya que debido a su similaridad con los aminoácidos y ya que no cuentan con un grupo carboxilato, son capaces de bloquear el sitio activo que tienen las enzimas, como ahí se puede ver en la imagen en la diapositiva. Además de que también estos aminofosfatos pueden ser parte de importantes medicamentos, como lo son antibióticos, herbicidas, pesticidas e inclusive hay registros de que pueden ser utilizados como agentes cancerígenos. Así que la síntesis de un nuevo aminofosfato abre la posibilidad a cualquiera de estas aplicaciones. Existen dos rutas de síntesis principales para los aminofosfonatos dentro del laboratorio, las cuales son la hidrofosforilación y la reacción Cavagni-Fields. Esta primera consiste en la condensación de iminas y ácido fosforoso. La manera en cómo se lleva a cabo se puede ver de manera general en la diapositiva, pero la que se realizará en este trabajo y la que se utilizó es la reacción, la segunda que dije, la de Cavagni-Fields. Esta es una reacción de un compuesto carbonílico con amoníaco o una amina. Esta amina tiene la peculiaridad de que debe ser primaria y además de un compuesto hidrofosforilado. También cómo se lleva a cabo esta reacción de manera general puede ser visto en la diapositiva. Más adelante veremos cómo se realizó la reacción con los reactivos mencionados anteriormente y un mecanismo para la misma que se propuso. Ahora se pasará a explicar la parte experimental de este trabajo. Aquí, para comenzar, podemos ver la reacción de la síntesis que se llevó a cabo en el laboratorio con los tres reactivos que ya he mencionado, los cuales son la benzohidracida, el 4-dietilaminobenzoaldehído y el difenilfosfonato. Todo esto fue llevado en un medio de 4 mililitros de etanol con un vortex en un vortex a 30 minutos a una temperatura ambiente, obteniéndose el producto del difenil, 2-benzohidracinil, 4-dietilamino, fenilmetilfosfonato. Ahora hablaré un poco más de la reacción Cavagni-Fields, que había dicho que esta es la reacción que se llevó a cabo para sintetizar este compuesto aminofosfonato anterior. Esta, como ya había mencionado, se realiza con una amina primaria, un compuesto carbonílico y un fosfonato, el cual dará un producto que es la unión de los tres grupos funcionales, otra vez un compuesto aminofosfonato. Esto, de manera general, se lleva a cabo primero que nada con la condensación de la amina con el carbonilo y después con la reacción de este producto que se formó, que la amina con el carbonilo formó una imina. Esta, reaccionando con el fosfonato, se va a obtener ahora sí un aminofosfonato. En esta diapositiva se presenta de manera general el mecanismo de reacción, que ahora será explicado cada parte por parte. Hablando un poco más del mecanismo de reacción que acabamos de ver, primero que nada se va a comenzar con los compuestos de la benzohidracida y el 4-dietilaminobenzoaldehído. Lo que va a ocurrir primero es que el par de electrones del átomo de nitrógeno de la amina primaria de este primer compuesto, o sea la benzohidracida, va a atacar el átomo de carbono del carbonilo del segundo compuesto. Y como se puede ver en la imagen, y esto va a hacer que se desplace dos electrones del doble enlace del carbonilo hacia el átomo de nitrógeno, quedando este con una carga negativa
y el nitrógeno de la mina primaria que atacó con una carga positiva. Después, el par de electrones que se desplazaron del doble enlace del carbonilo al oxígeno va a abstraer uno de los átomos de hidrógeno del átomo de nitrógeno que había atacado de la benzohidracida, generando así una mina secundaria y un grupo hidroxi. Además de que todo esto va a provocar la unión de ambos compuestos que tenemos en un principio, la benzohidracida y el 4-dietilamino-benzaldehído. Posteriormente, y como segundo paso de este mecanismo, el grupo hidroxi que se acaba de formar se va a protonar con el medio, para así obtener un alcohol protonado, que es un buen grupo saliente, y de hecho sale del compuesto como una molécula de agua, lo cual también hace que el átomo de hidrógeno que está unido a la mina secundaria sea abstraído por una molécula de etanol. Aquí cabe aclarar que lo que protona al compuesto principal tiene que ser, como estamos en un medio de etanol, este mismo alcohol pero hidratado. Y una vez que se deshidrata por la acción de esta protonación, este puede extraer el hidrógeno como acabo de mencionar. Todo lo anterior va a generar un doble enlace en el compuesto principal que tenemos, lo cual va a generar el tipo de compuesto característico intermediario de la reacción de Cavagnin-Fields, que es una imina. En este caso, el compuesto que tenemos no se llama imina como tal, sino que recibe el nombre de hidrazona. Como paso final del mecanismo de reacción propuesto, ahora sí va a tener que jugar su papel el difenilfosfonato. Lo que va a ocurrir es que el doble enlace de la hidrazona que se acaba de formar va a atacar desde el átomo de carbono al átomo de fósforo de este compuesto que acabo de mencionar, el difenilfosfato. Al mismo tiempo que ocurre esto, el átomo de hidrógeno de este último se va a transferir al nitrógeno del doble enlace de esta hidrazona. Todos estos pasos que acabo de mencionar va a obtener ahora sí nuestro producto final del aminofosfonato. Continuando con la parte experimental de este proceso, aquí en esta diapositiva presento los cálculos estequiométricos que se utilizaron para llevar a cabo la reacción en el laboratorio. Aquí también se presenta la masa molar, que esta ya está reportada en la literatura, la masa que fue pesada para cada una de las moléculas, excepto para el difenilfosfonato. Esto es debido a que esta molécula solamente se presenta como reactivo de manera líquida, en su estado líquido. Entonces se utilizó el dato de la densidad, que también es reportado en la literatura, para obtener un volumen. Este volumen fue medido en jeringa, más adelante veremos cómo se llevó o dónde fue esto dentro de todo el procedimiento, pero este volumen que puedes ver aquí de 0.41 mililitros fue el medido y el utilizado para esta reacción en el laboratorio. La síntesis llevada a cabo en este trabajo ya había sido realizada múltiples veces antes en el laboratorio, por lo que ya se tenía un rendimiento esperado y promedio de más o menos 25.88%. Sin embargo, los cálculos estequiométricos anteriores permitieron calcular un rendimiento teórico para esta reacción, el cual, como se puede ver en pantalla, es de 0.8844 gramos, por lo que se puede concluir que para esta síntesis se espera que se obtengan, para un buen rendimiento, aproximadamente 0.8 gramos del producto final. Una vez visto lo anterior, vamos a pasar ahora sí a la metodología que se llevó a cabo en el laboratorio, es decir, paso a paso cómo fue realizada la síntesis. Primero que nada, para comenzar la síntesis, se aseguró que todo el material que se utilizó estuviera limpio. Una vez asegurado esto, ya se pudieron pesar las cantidades que acabamos de ver de los reactivos de la benzohidracida y el 4-dietilamino-benzaldehído. Posteriormente, y como ya mencioné, el difenilfosfonato se encontraba solamente en estado líquido, por lo que se midieron los 0.4 mililitros necesarios en jeringa. Después se procedieron a medir 4 mililitros en una probeta de 10 mililitros del etanol, que será nuestro medio de reacción. Todo esto, una vez llevado a cabo, se llevó a reacción en el vórtex por 30 minutos a una temperatura ambiente. Cabe mencionar que en este aparato, como se pone en la pantalla, se tienen que tener los dos tubos, ya que si además se tiene uno, pues el aparato podría fallar. Inclusive nuestro vial podría salir volando y no queremos eso. Después, una vez realizado este proceso y obtenido el producto, se llevó a filtración a vacío, como se puede ver en pantalla, y se lavó el producto con etanol. Una vez realizado esto y para confirmar como caracterización y para confirmar la identidad del producto que obtuvimos, se hizo un plaqueado en TCL, el cual ya veremos más adelante, pero que se hizo con los tres activos principales, ya los mencioné, y del producto principal.
Una vez realizado lo anterior, el producto fue llevado a la estufa a secarse por completo y fue almacenado en el refrigerador hasta su uso posterior. Después, la solución filtrada de la filtración a vacío que fue llevada anteriormente se llevó a tratamiento en un bote a vapor. Esto más que nada para ver si se puede obtener producto a partir de esta, producto final que estuviera dentro de la misma. Al final resultó que en esta síntesis no salió nada, pero este paso es necesario ya que se puede recuperar producto y obtener un mejor rendimiento en esta síntesis, de ser el caso. Y también, de ser el caso que haya salido algún producto de aquí, se tiene que, de nueva cuenta, llevar a filtrado a vacío y lavado con etanol. Finalmente, después de haber realizado todo esto y de tener todo el producto final que se obtuvo de todo este procedimiento, se hace su peso en balanza analítica y de aquí se puede obtener un rendimiento químico. Ya que se realizó toda la síntesis anterior, ahora vamos a pasar a la parte de los resultados que se obtuvieron, que también funcionan como caracterización del producto que acabamos de obtener. Primero vamos a pasar al cálculo de rendimiento químico, para el cual primero se hizo el cálculo del peso molar del producto, como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva. Esto más que nada ayudó para los cálculos estequiométricos que vimos anteriormente, o sea, para calcular el rendimiento teórico. También hay que tomar en cuenta el rendimiento experimental, el cual fue la cantidad de obtenida del producto experimentalmente, que fue 0.2558 gramos. Después, y ahora sí, vamos a ver el rendimiento químico de esta reacción, el cual se hace dividiendo los gramos experimentales que se obtienen del producto entre los teóricos por 100, del cual se obtuvo un rendimiento de 28.92%, el cual no fue demasiado como se esperaba, pero sí fue más que el rendimiento se esperaba en base a las reacciones pasadas llevadas a cabo dentro del mismo laboratorio. Ahora vamos a pasar a la parte de plaqueado TLC y el factor de detención, el cual, como ya mencioné, fue la primera caracterización que se hizo para ese producto. Aquí podemos ver el resultado de plaqueado que se obtuvo en el laboratorio, en el cual podemos ver que la distancia recorrida del diluyente fue de 3 centímetros. Y también hay que mencionar el sistema que se utilizó, que fue de 1.5, 3.5 de hexano acetato de etilo. Este factor de retención se hace con el cálculo que pueden ver ahí en pantalla, el cual se hace dividiendo la distancia recorrida por el compuesto, por cada una de las especies que tenemos, entre la distancia recorrida por el diluyente, que acabo de mencionar, fue de 3 centímetros. Primero vamos a pasar al cálculo de retención de la primera molécula, la cual fue la benzodiazida, que es la que también me está marcada aquí en la imagen. Cabe mencionar que estos puntos medidos aquí fueron de la placa una vez expuesta a la luz ultravioleta, y la autotensión que se obtuvo recorrida de la benzodiazida fue de 0.5 centímetros. Esta, dividida entre la total de recorrida por el diluyente, nos da un factor de retención de 0.166. De manera muy similar se hizo la determinación del factor de retención de la segunda molécula, el cual fue el 4-dietilaminomesaldehído. Este recorrió una distancia de 2 centímetros que, dividida entre la total del diluyente, nos dio un factor de retención de 0.666, el cual fue el más alto de todas las especies. De manera muy similar a las anteriores, se hizo el cálculo del factor de retención del difenilfosfonato, para el cual primero se midió la distancia recorrida que tuvo esta especie, la cual fue de 1.1 centímetros. Esta, dividida entre la total de toda la diluyente, nos dio un factor de retención de 0.366. Finalmente se hizo el cálculo de retención del producto final, el cual primero que nada se midió su distancia recorrida, la cual fue de 1.2 centímetros. Esta, dividida entre la distancia total del diluyente de 3 centímetros, nos hizo obtener un factor de retención de 0.400. Este, a pesar de ser muy similar al del fosfonato, sí tiene sus diferencias y nos hace concluir que la reacción en sí se llevó a cabo completamente y sí se obtuvo el producto final que queríamos. Otra caracterización realizada, además del plaqueado TLC, fue la determinación del punto de fusión del compuesto sólido que se obtuvo. Este fue determinado con el equipo de MELTEP y se obtuvo un rango de 121 a 126 grados Celsius. Este fue medido, como es de costumbre, desde que empezó la fusión del compuesto hasta que ya estaba completamente fundido. Este rango de punto de fusión tiene concordancia con los productos obtenidos de esta misma síntesis anteriormente realizada en el laboratorio. Finalmente, otra caracterización que se realizó, además de las anteriores, fue la determinación del espectro infrarrojo de nuestro producto. Estas tuvo asociaciones relativamente fuertes a los valores que pueden ver ahí, que estos más que nada entran en la parte de la huella dactilar de todo el espectro.
Yéndonos a analizar cada absorción por separado de este espectro infrarrojo que se obtuvo, primero vamos a ir a la de que está en 1650 y 1550 centímetros a menos 1 de número de onda. Aquí vamos a ver cuál de esas absorciones, también comparado con la literatura, coincide con los grupos o los enlaces que tenemos en nuestro compuesto. Primero que nada, vemos que esas asociaciones pueden coincidir con los enlaces carbono-carbono dobles de los fenilos de la molécula, que pueden ver ahí marcados en la pantalla. Después, para la asociación en 1600, esta puede ser atribuido al grupo carbonilo o al doble enlace carbono-oxígeno de la carbohidracida. Esta es esta parte nada más de la carbohidracida de todo el producto general. Para la asociación en 1250 centímetros al menos 1, esta puede ser atribuida, es una un poco menor, pero puede ser atribuida al enlace de carbono-nitrógeno de la amina terciaria específicamente, que es la parte de abajo de todo el compuesto que pueden ver ahí en pantalla. La absorción relativamente fuerte obtenida a 1270 centímetros a la menos 1 puede ser atribuida al doble enlace fósforo-oxígeno del fosfonato o de la parte fosfonato de todo el compuesto. Otra absorción prominente presentada en el espectro es la correspondiente a 1200 centímetros a la menos 1 de números de onda. Esta puede ser atribuida a los enlaces fósforo, oxígeno, carbono de la parte de difenilfosfonato de todo el compuesto. Una última absorción relevante a analizar de este espectro infrarrojo es la correspondiente a 1150 centímetros a la menos 1. Esta, de acuerdo con la literatura, puede ser atribuida a un enlace carbono-nitrógeno, en este caso de la amina secundaria formada en todo el compuesto, que pueden ver ahí señalada en este compuesto final, y que fue la que se formó este enlace carbono-nitrógeno que se formó en un principio del mecanismo entre la benzohidracida y el 4-dietilaminobenzoaldehído. Ahora pasaremos a la conclusión de este trabajo y veremos en general todo lo que se pudo realizar. En general, lo que puede ser descartado de este trabajo es la síntesis del compuesto aminofosfonato en el laboratorio, el cual fue el ya mencionado, que es el difenil 2-benzoilhidracinil 4-dietilamino-fenilmetilfosfonato. Esto fue hecho mediante el uso del vórtex, como fue visto anteriormente, y con un rendimiento químico de 28.92%. Todo lo anterior también, o este producto, fue caracterizado con tres técnicas, las cuales fueron plaqueado TLC, IR y punto de fusión, los cuales también se presentaron los resultados anteriormente. Estos resultados de estas técnicas de caracterización apuntan a que el compuesto propuesto, además de su mecanismo, sí son en los que se obtuvieron experimentalmente en el laboratorio. Finalmente, pasamos a la parte de referencias. Estas referencias aquí se pueden ver en pantalla, las cuales fueron utilizadas más que nada para revisión de literatura teórica. Y bueno, todo esto daría por concluido este PIA de la materia de síntesis orgánica, el cual fue, como ya mencioné, la síntesis de un compuesto en el laboratorio. Yo fui Gerardo Olvera Leal, muchas gracias por su atención.